el favor, la misericordia y la gracia de Dios permanezcan sobre tu vida. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos están visitando, pero especialmente nuestro reconocimiento, nuestra reverencia, nuestra adoración y admiración, nuestra fe y confianza en nuestro Rey y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Padre eterno y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana donde se renovaron tus misericordias sobre tu pueblo, donde nos diste una nueva oportunidad para abrazarnos a ti en adoración, para darte gracias por tanta paciencia, misericordia y amor, para abrir nuestros oídos y escuchar tu dulce voz, tu palabra que es espíritu y es vida, que es luz a nuestro camino. Gracias, Dios. Todos aquí hemos venido con un sentimiento en común: adorarte a ti porque eres el único digno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a exaltarte, a rendir nuestras vidas en adoración y en obediencia, en servicio a ti, Señor Dios, así como tú nos los enseñaste, Jesús. Este es tu grey, este es tu pueblo que a precio de tu vida, de dolor y de sangre compraste, Señor. Esta es tu obra y no la nuestra. Hemos venido aquí como siervos tuyos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes el pasto que este pueblo y yo necesitamos. Me rindo, Dios. Me rindo delante de ti. Te suplico que me uses según tu voluntad, que me uses según tus palabras, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno, Señor, porque tú y solo tú conoces sus necesidades y pensamientos más íntimos. Y te lo pido agradeciéndote, porque tú siempre lo has hecho y porque tú siempre lo harás. Prometiste hacerlo todos los días, estar con nosotros predicando tu palabra, formando discípulos hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Trae tu reino a nosotros. Establece tu voluntad en nosotros. Sé tú el protagonista, Jesucristo, en medio nuestro. Tú eres el Rey de monte de santidad. Tú eres el Rey y el Salvador de nuestras vidas y nuestra familia. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bienvenido. No solamente bienvenido, aclamado, admirado, adorado eres, Jesús, en medio nuestro. Y también eres nuestro clamor, eres nuestra sed, Señor. Lo que más necesitamos es tu presencia. Como el siervo brama por las aguas, así nuestras almas claman por ti, oh Dios mío. Fluye llevándote las cargas. Abrázanos sanándonos las heridas. Háblanos disipando las dudas. Oriéntanos, Señor, para caminar con paso firme hacia la tierra prometida. Glorifícate, Dios. Tuyos somos, ovejas de tu prado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nuestros niños se quedan con nosotros. Si el Señor lo permite, la semana próxima ya comenzaremos con el programa de este año 2024 de formación para nuestros niños.
Vamos a buscar libro de Deuteronomio capítulo 28. Título de esta enseñanza: obediencia y bendición. Deuteronomio capítulo 28, y leemos el verso 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Pueden estar sentados. Estamos en los días del emprendimiento de un nuevo año 2024, que formará parte de una temporada muy importante, significativa y determinante en lo que serán nuestros próximos días de vida y nuestra eternidad. El plan de Dios para nosotros es bendecirnos integralmente, y para ello Él nos ha mostrado lo que nosotros debemos hacer para que Él pueda hacer su parte, cumplir su propósito, bendecirnos ahora y por la eternidad. Estamos precisamente en el comienzo de un nuevo año. Hoy es 14 de enero, domingo 14 de enero del año 2024. Tremenda fecha en la dispensación de los tiempos. Fecha que la está viviendo una generación que está viendo cada una de las señales anunciadas antes del sonar de la trompeta para el levantamiento glorioso de la iglesia de Jesucristo, casi a cabalidad, casi completas las señales. Es un tiempo maravilloso, un tiempo muy difícil para la raza humana, un tiempo donde está profetizado que el mal no se va a detener, que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero un tiempo también de gloria, de bendición, de manifestación de los hijos de Dios. Ahí en Isaías capítulo 60 dice: levántate y resplandece, porque he aquí tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que es un tiempo de un contraste donde es importante que como pueblo de Dios comprendamos, entendamos por su palabra lo que estamos viviendo, y de esta manera no ser movidos, porque podrán caer 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Debemos estar firmes. Pero es un tiempo maravilloso donde, según Dios ha prometido en su palabra, dice el proverbio, que la bendición del justo o la luz del justo es como la de la aurora en el amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y citando al menos esos dos pasajes, tenemos muchos más. Entendemos que la bendición en los verdaderos hijos e hijas de Dios va a ir aumentando según su voluntad y su propósito. Y estamos aquí en el comienzo de este año 2024 con
un ambiente en la sociedad internacional y nacional bastante compungido. Los medios están llenos de noticias. Muchas de estas noticias son de inundaciones, de deslaves, de terremotos, de guerras, de bombardeos, de mesas de trabajo para la guerra, y pare usted de contar. Donde nosotros, comenzando, nos preguntamos: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida en este año? ¿Qué será lo que Dios tiene determinado para mi vida y los míos durante este tiempo? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo puedo ubicarme frente a esta atmósfera tan difícil que presentan los noticieros y la realidad en la tierra entera? Y bien decía el precioso Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador, a través del apóstol Pedro, escrito en aquella una de sus cartas. Tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tú y yo tenemos preguntas. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida y los míos este año? Dios tiene respuestas. Dios tiene respuestas en su palabra. Lo primero que debemos estar claro, según el punto de vista de Dios, es que la voluntad, la determinación y el deseo de Dios es bendecirnos. Cuando nosotros estudiamos la Escritura desde este punto de vista, encontramos que al primer hombre y la primera mujer que Dios hizo, que fueron Adán y Eva, enseguida, haciéndolos, el Señor les bendijo. Si nosotros vamos allá a Génesis capítulo 1 y vemos versos 27 y 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Enseguida, después de haber creado Dios al hombre, lo que inmediatamente sigue es: y los bendijo Dios, como dice en el verso 28. Luego vemos cómo Dios ratifica su bendición sobre la raza humana, hablándolo a Noé. A pesar de que la bendición de Dios por él fue colocada sobre el ser humano desobedeció y tuvo que venir el juicio como consecuencia de aquel diluvio. Y comenzando de nuevo a poner sus pies sobre la tierra seca, Noé con su familia, el Señor ratifica, y vemos en Génesis capítulo 9 y verso 1 al 3, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Nosotros vemos que hay un nuevo comienzo con la raza humana. La raza humana que había llenado la tierra desde los días de Adán y Eva hasta los días de Noé había sido quitada de la tierra por juicio, y había sido preservada la vida a Noé y a su familia, y junto con ellos bajar de la barca cuando las aguas se secaron y colocar sus pies en tierra firme. Lo primero que relata la Biblia en los últimos versículos del capítulo 8 es que Noé edificó un altar
para adorar a Dios. Y tomó de los animales limpios que Dios les había dado preservar la vida en el arca. Y levantó una ofrenda de adoración a Dios y agradecimiento. Porque qué momento. No es lo mismo relatarlo como lo estoy haciendo que ponerse en los pies de ese hombre que acaba de ver que toda la raza humana que hasta entonces había crecido había sido borrada por un juicio. Pero él y su casa, por misericordia de Dios, habían sido preservados. Y esto lleva a Noé a levantar un altar de adoración y agradecimiento a Dios, a lo cual Dios responde de una buena manera y dice que percibió olor grato en la ofrenda de Noé porque fue de corazón. Y entonces el Señor le bendijo, y le bendijo con una bendición que hasta ahora nos alcanza. Mientras existan el día y la noche, el frío y el calor, mientras exista la tierra, no va a cesar la sementera y la siega. Es decir, no va a cesar el producto de la tierra para proveerte, para sustentarte. No va a parar la provisión de Dios. Y allí el Señor ratifica una vez más que su voluntad para con el ser humano no es ponerlo en la tierra y que vea a ver cómo se defienda. No es ponerlo en la tierra y se olvida de él. Bienvenido, Andrés, un abrazo desde aquí. Ahora te lo doy en físico. Sino que la bendición de Dios y el propósito de Dios es darnos la vida, crearnos. En el caso de nosotros nos formó en el vientre de nuestra madre y nos coloca en la tierra y nos coloca con un propósito. Y su fidelidad y sus ojos puestos sobre nosotros, y su provisión puesta sobre nosotros, su bendición puesta sobre nosotros. Luego, pasado el tiempo, el Señor vuelve a reafirmar sobre Abraham aquella promesa de bendecir. Y pasamos los capítulos al 12 y vemos como dice Pedro: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es tremendo, pero cuando Dios bendice a Noé, dice que será para siempre. Y cuando Dios bendice a Abraham, dice que todas las familias de la tierra serán alcanzadas por esa bendición. ¿Cuántos van conmigo? Nosotros vemos pues que el deseo del corazón de Dios es bendecir al ser humano que Él ha creado. Esa es su voluntad. Incluso cuando el ser humano le está dando la espalda a esa bendición, la mayoría de las veces, el Señor trata con nosotros. ¿A cuántos nos encontró el Señor cuando por primera vez llegó a nuestra vida a predicarnos a alguien su palabra con los ojos vendados de maldad, a espaldas de la voluntad de Dios, en plena rebeldía al Señor? Que cuando la gracia de Jesucristo nos atrajo a Él y comenzamos a ver lo que era su voluntad para nosotros en las Escrituras y por la revelación del Espíritu Santo, dijimos: Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo? Y cuán grande ha sido tu misericordia, que a pesar de estar yo en ese pecado, tú me has alcanzado con tu amor. Tú me has alcanzado con perdón. Y Dios ha bregado y sigue bregando con el ser humano, colocándole siempre delante de él la bendición y la vida, la maldición y la muerte, explicándoselo el Señor cuál es. Y cuando le pone los dos caminos, el Señor, como si nos rogase, nos dice: escoge pues. Vamos a ver un momento Deuteronomio capítulo 30. Escoge pues la vida. Deuteronomio capítulo 30 y verso 14. Me dan una señal cuando lo tengan. Deuteronomio capítulo 30 y verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos,
para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hacemos una pausa sin perder el pasaje. ¿Para qué dice Dios que nos está dando sus orientaciones y mandamientos? Para que los obedezcamos. ¿Para qué dice allí? ¿Se dan cuenta que tiene un propósito el obedecer? Para que recibamos una tierra de bendición y para que seamos bendecidos en ella y para que tengamos vida. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice Dios así: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Todavía explicándole Dios una y otra vez el camino de la bendición y la vida al ser humano, que es la obediencia a Él, y el camino de la maldición y la muerte. En medio de aquellas dos opciones, siempre el Espíritu Santo de Dios aparece hablándote y hablándome, diciendo: hijo mío, hija mía, por favor, escoge la vida. ¿Para qué vas a escoger la desobediencia para que venga sobre ti maldición? Escoge la obediencia para que venga sobre ti vida. Siempre Él aparece, porque ese es su deseo. Si no fuera su deseo bendecir al ser humano, en medio de las dos explicaciones, del camino del bien y de la vida, y del camino del mal y de la muerte, Él no dijera nada. De repente, si su deseo fuera castigarnos y que nos fuera mal, dijera: escoge el camino del mal. Pero no es lo que Dios hace. Nos muestra ello su voluntad, el deseo de su corazón. A veces estamos persiguiendo a Dios como si Dios no quisiera estar con nosotros. A veces estamos orando a Dios y pidiendo cosas como si Dios no quisiera bendecirnos con lo que necesitamos. Y el primer enfocado, interesado en que a ti y a mí nos vaya bien es Él. No existe un ser con vida que anhele, que se preocupe, que se haya esforzado, que haya dado todo lo que tenía, lo mejor que tenía, porque a ti y a mí nos vaya bien como lo ha sido Dios. Y el diablo te sigue diciendo que vayas tras quizás trabajos corruptos, quizás conchas de mango, porque allí vas a recibir dinero, engañándote. Nada ni nadie en este mundo te ama como Dios te ama. Nada ni nadie en este mundo te defiende como Dios te defiende. Nada ni nadie en este mundo te proveerá como Dios te ha provisto y te va a proveer siempre. Él es un ejemplo inigualable de deseo de bendecirnos. Cuando yo miro a Jesús, su único hijo, entonces, hijo espiritualmente hablando, un hijo santo, perfecto, y que el Padre lo entregara a ese sacrificio, y que el Padre lo permitiera pasar por ese dolor y por esa angustia, por todos los vituperios que le hicieron, por tantos señalamientos falsos, por lo que más a Jesús le dolió: la separación del Padre en el momento y la hora que todo el pecado fue colocado sobre Él. ¿Y sabes qué significa ese dolor y esa separación de Jesús del Padre? Significa el amor del Padre anhelándote, tenerte a ti cerca y a mí cerca y a todos sus hijos en la tierra.
Porque ya conocéis el amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, que siendo bendición se hizo maldición para bendecirnos a nosotros con esa miseria que le hicieron. Es decir, Jesús estaba haciendo un sacrificio para poder traer la bendición de Dios sobre tu vida y la mía y todo ser humano que decidiera creer en Él. La voluntad de Dios es bendecirnos. Vamos a recordar cómo dice Jeremías capítulo 29, Dios a través del profeta Jeremías, capítulo 29 y verso 11. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál es el deseo de sus pensamientos y de su corazón cuando piensa en nosotros? De bien y no de mal, de paz y no de angustia, de amargura y de necesidad. Esto se termina de ratificar cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, y siendo Dios todopoderoso, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Cuando Cristo nació en esta tierra, hecho un ser humano semejante a nosotros, allí se ratifica esa buena voluntad de Dios el Padre de bendecir, de que aunque el ser humano esté caminando a espaldas de Dios, Dios quiere llamar su atención, llamarlo a arrepentimiento, porque lo quiere bendecir. Y recordemos ciertas lecturas hermosas de esas noticias de gran gozo allá en el Evangelio de Lucas. Busquemos en el capítulo 2. Y en el verso 8, estamos allí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, presten atención, porque aquí os doy nuevas, significa les doy noticias de gran gozo, que será para quién, dice allí, para todo el pueblo. Venía una buena noticia de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: oído, primero habló un ángel, ahora son las huestes celestiales. Pueden ser miles de ángeles que pronuncian por voluntad de Dios el Padre las siguientes palabras: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra ¿qué? Paz y buena voluntad. ¿Para con quién? ¿Cuál era el gozo de aquella buena noticia? Décadas y siglos de que la presencia de Dios no estuviese abiertamente sobre el ser humano. Había una sequía espiritual. La gente en su rebeldía había dado por sentado que como ellos habían tomado ponerse en contra de Dios, obviamente Dios, para ellos Dios estaba en contra de ellos. He leído pasajes bíblicos donde Dios ha hablado a través de los profetas y revelan los pensamientos del pueblo de Dios Israel en esos tiempos. Ellos decían:
nuestros pecados han sido demasiado, no tenemos esperanza. Ellos, reconociendo su miseria cuando caminaron mal, ellos mismos dicen: nuestros pecados han venido contra nosotros, no hay quien nos salve la vida. O sea, esto me habla de que mucha gente tenía ese peso que tú y yo teníamos cuando no conocíamos a Cristo, que nos había perdonado. ¿Se acordarán de eso? Aquella carga y aquella tristeza. ¿Cómo cambió eso? Aquellos días cuando comenzamos a visitar una iglesia y decíamos: salí livianito. ¿Cuántos salieron livianitos? Y era espiritualmente, porque muchos eran gordos. No era que estaban livianitos de peso. Salí livianito, y era porque la gracia de Dios nos estaba abrazando. El perdón de Dios estaba haciendo real en nuestra vida. Estábamos siendo librados de la carga del pecado. Había un Dios muy grande que estaba diciendo: te amo, hijo mío, te amo, hija mía, te voy a limpiar de esa maldad y voy a hacer de ti un instrumento de honra y de gloria para mi nombre, un instrumento de luz y de bendición y sal en esta tierra. Qué tremendo. Así que cuando llega esta noticia, no solamente para nosotros, que la recordamos leyendo en la Biblia 2024 años después aproximadamente, sino para ellos en aquel momento, una nueva noticia de gran gozo. Ha venido un Salvador, que es el ungido. El Cristo significa el ungido de Dios, que es el ungido de Dios. Ha venido a salvarnos, ha venido a librarnos de nuestros pecados. Huestes celestiales para sellar aquel momento como un momento propiciado por el cielo y no por los hombres. Estamos leyendo: comienzan a hacer cánticos de alabanza y dicen: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y resalto esa palabra: buena voluntad para con los hombres. Voy a hacer un paréntesis para colocar un ejemplo. Hoy nos visita, está en medio nuestro consiervo llamado Pastor Alfonso Estrada. Bienvenido, hermano, como en su casa. Él es pastor Copefán, suplente de la Sodi Zulia, y tiene que ver con el trabajo que hacemos en los calabozos a donde se está yendo a predicar la palabra. Conversaba hace unas semanas atrás, reunidos buscando el beneficio de los privados de libertad, buscando llevar una bendición hacia allá, con un importante funcionario del CICPC. Nos atendió a mi esposa, a la hermana Esmedita y a mi persona. Y estuvimos los tres conversando con él en su oficina, explicándole lo que anhelábamos llevar hasta allá como iglesia para bendecir a los privados de libertad. Y él, en la conversa con nosotros, nos decía: es bueno eso. En resumen, él decía: es muy bueno eso. Pero él no entendía cómo era que nosotros queríamos bendecir a gente que está metida allí porque han hecho algo malo. Y hasta que un día Jesucristo no alcance su vida con el perdón, él no lo va a entender. Pero habíamos 3 redimidos allí. Habíamos 3 que, al igual que cualquiera que esté adentro, igualitico, estábamos cuando Cristo llegó a nuestra vida. El primero era yo. Y que cuando Cristo llegó a nuestra vida, no llegó a sacarme mis pecados, sino a decirme: tienes esos pecados y yo he venido para perdonarte y borrarlos. Y yo he venido para amarte y darte hacerte una nueva criatura. Entonces, después que un redimido recibe esto, no puede detenerse. Tiene que ir a hablarle a otros de lo mismo, para que esos otros también sean redimidos. Así que no lo podía entender, pero él decía: pero yo los apoyo, vamos adelante, yo creo que ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros le decíamos: sí, Dios ama y ha venido por el que está perdido. Dios ha venido a buscar no a justos, ha venido a buscar a pecadores para que se arrepientan. Dios ha venido a salvar y a llamar
a lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo es que podemos tener buena voluntad con los hombres? Imagínense si Dios envió legiones de ángeles que dijeran en la tierra de parte de Dios paz con los hombres y buena voluntad con ellos. ¿Qué nos queda a nosotros siendo tan imperfectos? Si Dios tiene una buena voluntad, en este caso con el que está preso, con el que está libre, con cualquiera, Dios tiene buena voluntad y no hace acepción de personas. ¿Qué nos espera a nosotros? Porque Dios es santo y perfecto, pero tú y yo somos imperfectos, ¿verdad que sí? ¿Qué nos espera a nosotros? Y por eso Jesucristo dice, en un día tan importante como es el día ante el gran trono blanco: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí. Y ustedes me preguntarán, ¿cuándo fue que me vieron y me hicieron eso? A lo cual yo les responderé, cuando lo hicieron a esas personas que estaban en esa condición, me lo estaban haciendo a mí, dice Jesús. Por eso perseveraremos en obedecer lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, porque esta es la buena voluntad de Dios, es parte de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Verso 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces se sella y se ratifica con el nacimiento de Jesucristo un tiempo donde Dios está hablando a los pueblos de la tierra y diciendo: tengo el deseo de bendecirlos. En pocas palabras, si alguien sigue bajo maldición es porque ese alguien quiere, pero de parte de Dios hay una buena voluntad para perdonar, hay una buena voluntad para sanar, hay una buena voluntad para salvar, para dar vida y para bendecir. De parte de Dios, esa es su voluntad. A ver, para pasar al siguiente punto, les pregunto: con lo que hasta ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, he expuesto, ¿podemos nosotros identificar y entender bíblicamente que la voluntad de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, o sea, el Dios Todopoderoso, es bendecirnos y no maldecirnos? Pregunto, ¿cuántos estamos convencidos que Dios quiere bendecirnos? Ok, gloria a Dios. Segundo punto, el hombre frente a la bendición. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad y sigue ocurriendo? Que muchos la desechan la bendición, y que otros la toman, la aman y se aferran a ella. Y vemos la consecuencia en los hombres y la descendencia de los hombres que la desechan, y vemos la consecuencia en los hombres y la descendencia de los hombres que la aman. Y podríamos pasar días hablando bíblicamente de testimonios, pero solo tomé algunos ejemplos. Adán y Eva desecharon la bendición de Dios. Fueron los primeros seres humanos sobre esta tierra que hoy pisamos tú y yo,
que eran inmortales. Fueron los primeros. Desde ahí para adelante, todos los seres humanos tienen que ver la muerte física y luego el juicio para entonces entrar a la eternidad si hemos creído en Jesucristo de verdad. En Génesis capítulo 3 vemos claramente cómo Dios les coloca no solamente en una tierra bendecida, sino que les prepara un paraíso y los coloca a ellos dentro del paraíso y toda provisión y bendición allí. Solo el Señor le dice: absténganse de participar de aquel árbol que representa el pecado. La desecharon y la muerte vino a ellos y también a nosotros, aunque toda la bendición de Dios estaba puesta sobre ellos. Luego vemos a sus hijos que siguen el camino. En el caso de Caín, Abel amó la bendición, Caín la aborreció. Y vemos que un propio hermano le da muerte, vale la pena redondar, a su hermano. Y en Génesis capítulo 4 vemos cómo Caín mata físicamente a su hermano Abel por envidia, porque vio que hizo una ofrenda desde su corazón agradable a Dios y la de él no era de esa manera, y el diablo puso odio en su corazón y le mató. Si leemos Génesis 6, capítulo 6, vemos que la maldad de los hombres se había desenfrenado en todos los descendientes de Noé, en todos los seres humanos que se habían multiplicado en la tierra. Todo el deseo del corazón de ellos era el mal, dijo Dios, y por lo tanto vino el diluvio. Y por esos ejemplos ustedes se pueden ir imaginando. Otros, frente a la bendición, toman la obediencia y la bendición, como por ejemplo Abraham. Abraham obedece a lo que Dios le dice y por lo tanto Dios lo bendice, no solamente a él, también a su descendencia después de él. Y vale la pena que vamos un momento a Génesis capítulo 22. Y dice desde el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, que es Jehová Jireh en hebreo. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Les pregunto, sin perder el pasaje, ¿cuándo Dios le bendice a Abraham y a su hijo con la provisión del cordero? ¿Antes o después de desobedecer a Abraham a Dios? Recordamos que Dios le había dicho a Abraham que le entregara a su hijo, y que lo que allí estaba ocurriendo es la descripción mera de la escena, donde Abraham, pasando por encima de sus sentimientos,
más profundos y más íntimos. El único hijo físico que tenía, biológico, o bueno, ya para este entonces el segundo, pero el hijo de la promesa, el que Dios había prometido que sobre él levantaría una gran descendencia y bendición, ahora Dios le dice que se lo regrese, después que de tantos años de esperarlo, Dios se lo había dado. Y Abraham, a pesar de todo eso y más, fue obediente hasta que el punto de que iba a entregar su hijo. Para Abraham, en su corazón, por su intención, él entregó su hijo a Dios. Dios justamente a tiempo lo detiene, y luego de detenerlo inmediatamente, Abraham levanta sus ojos y ve la provisión de Dios, que era aquel cordero que tomaría el lugar de su hijo para que él no tuviera que ver morir. Y esto se repite sin parar sobre todas las generaciones que han vivido en la tierra. Hoy yo veo un cordero no animal, sino el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que tomó no solamente mi lugar, sino el lugar de mis hijos y los tuyos en la cruz, para que tus hijos y los míos no tengan que pasar por un sacrificio, por una condenación de castigo eterna por causa de sus pecados. Dios el Padre puso a Jesucristo, al Cordero de Dios, en la cruz. Igual que los ojos de Abraham lo vieron, nuestros ojos hoy lo han visto. Y por eso la bendición de Dios reposa sobre nuestros hijos y descendientes hasta 1000 generaciones. Y nadie arrebatará a tus hijos y a los míos de la promesa que Dios ha hecho de que seremos salvos nosotros y nuestra casa. Que hoy tus ojos no lo vean hecho. Acuérdate que el justo vive por la fe en lo que Dios le ha prometido. Y la fe es la seguridad de lo que hoy estamos esperando. Es la convicción de lo que aún no ha llegado, ¿ok? Y aunque los discípulos vieron a Jesús expirar en la cruz, al tercer día Jesucristo venció la muerte y resucitó. Aunque los ojos de alguien vea a sus hijos caminar desviados, al tercer día, lo digo metafóricamente, en el tiempo de Dios, Jesucristo les va a redimir, les va a resucitar y les va a traer a sus pies. El trabajo tuyo y el mío es ser obedientes a Dios, amar a Dios y confiar en lo que nos ha prometido. Y Dios hace lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Por obedecer a Dios, acompañado de la fe en él, Dios pudo derramar sobre él y su descendencia las bendiciones que Dios anhelaba derramar. Y hoy, después de quizás 5000 años, tendría que retomar y estudiar en qué año, según el calendario hebreo, fue que vivió los días Abraham. Pero después de tantos miles de años, esa promesa, tú y yo la vemos vigente en nosotros desde que creímos en Jesucristo. En el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo, nos hacemos por Dios, Dios nos hace herederos de esa promesa, según nos lo explica la carta a los Gálatas, que ya lo he compartido con ustedes. Por cuanto obedeciste. Jesús, dos ejemplos, pero toda su vida fue ejemplo de obediencia. Siempre Jesús caminó con ciertas características. Número uno, una humildad
inigualable. Me siento tan mal cuando yo veo lo lejos que estoy de la humildad de Jesús. Teniendo que ser yo, por mi condición, mucho más humilde que Él. Porque en verdad Jesús, humilde y sencillo como Él, todavía no lo he visto. Pero muchos, por la gracia de Dios, se están pareciendo a Él. Estamos intentando parecernos a Él. Humildad, confianza plena en su Padre, un poder insuperable, sobrenatural, la descripción del Todopoderoso, aquel que resucitó a un muerto que estaba ya descompuesto en una tumba, como lo fue su amigo Lázaro después de 4 días. Aquel que le devolvió la vista a un ciego de nacimiento y a muchos más. Aquel que resucitó a una jovencita que había muerto, la hija de Jairo. Aquel que sanó el flujo de sangre de una mujer que por 12 años no se había parado. Aquel que hizo caminar a Pedro sobre las aguas. Un poder sobrenatural y al mismo tiempo una obediencia ejemplar. Siempre que se refirió al Padre dijo: lo que yo lo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino que yo he venido a obedecer la obra que el Padre me ha dado a que haga. Porque el Padre mayor es que yo. Él nunca se puso altivo. Él nunca, por ese poder que tenía, dijo: yo soy Dios, que lo era. Él siempre dijo: estoy por debajo de mi Padre, estoy bajo autoridad. Y fue lo que aquel centurión entendió. ¿Se acuerdan? El centurión de Mateo capítulo 8. Él le dijo: yo también soy hombre bajo autoridad, como tú, Jesús, y tengo bajo autoridad mía hombres. Ok. Al bautizarse, Juan el Bautista le dice: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes para que yo te bautice. No puedo. Jesús le responde: deja, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia, o sea, toda obediencia a lo que el Padre ha mandado hacer. Y entonces Juan accedió y le bautizó. Jesús se bautizó. Y cuando tú lees el pasaje, por ejemplo, Lucas capítulo 3 y versos 21 y 22, hay algo ahí. Lo voy a buscar. Lo iba solamente a relatar, pero lo voy a buscar. Lucas capítulo 3 y versos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si tú te has preguntado alguna vez, que sé que lo has hecho como yo: Señor, ¿qué debo hacer para complacerte? Señor, ¿cuál es tu voluntad que yo haga para que tú te sientas complacido de mí? ¿Qué hago para complacer a Dios? ¿Será que hago muchos días de ayuno y sacrificio? ¿Será que hago muchas obras de caridad para complacer a Dios? Lo que acababa de pasar era una actitud de obediencia en Jesús. Y justo detrás de la actitud en obediencia, igual que la de Abraham, viene un sello de Dios. Viene Dios haciéndose sentir y diciendo: eso es lo que yo quiero. Mis hijos me obedecen. Mis hijos verdaderos, yo me siento complacido porque me obedecen. Y ahí Dios pone 2 sellos visibles, porque Jesús estaba ungido del Espíritu Santo, porque Jesús es Dios. Pero el Señor quiso que viéramos, los seres humanos, visiblemente al Espíritu Santo sobre él cuando él obedecía y cuando él se bautizaba, para dejarnos un ejemplo. Si tú y yo queremos ser llenos de la presencia de Dios, obedecer es el camino. Obedecer a Dios, creer en Dios, ese es el camino. Hacer su voluntad. Si tú y yo queremos complacer a Dios y que tú sientas que Dios está contento contigo, obedecer es el camino.
obedecer, no hay otra cosa. Y Jesús en la cruz, dice en Filipenses capítulo 2 del verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué fue él? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo dice allí la palabra, por lo cual también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. En fin, Jesucristo tomó la bendición del Padre a través de la obediencia, y ni la misma muerte lo privó de que la promesa del Dios el Padre se cumpliera. Al tercer día Él fue levantado por el Espíritu Santo de la tumba. En los siguientes días se presentó a más de 500 hombres con vida, y luego ascendió al cielo. ¿Y dónde está ahorita? Sentado a la diestra del Padre en el trono en las alturas, reinando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrados de sus pies. A ti la gloria, Señor, porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Cuando tú y yo tomamos el camino de la obediencia a Dios, en ese camino de obediencia va a haber etapas de Getsemaní, va a haber etapas de humillación, y tenemos que ser claros con esto. No es que obedecer a Dios y todo es color de rosa. No. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo encuentran. Pero amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por allí se van. Hay momentos que por obedecer a Dios vamos a recibir persecución, vamos a recibir oprobio. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes del tiempo de Daniel? Por obedecer a Dios y no inclinarse en pos de un ídolo. ¿Se acuerdan del propio Daniel? Por obedecer a Dios y seguir adorándolo 3 veces al día cuando se lo prohibieron. Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú y yo obedecemos, se cumplirá la palabra que Jesucristo dijo: cualquiera que se exalte va a ser humillado, y cualquiera que sea humillado va a ser exaltado. Y en el tiempo de Dios, después que hayamos padecido lo que Dios permita, Él mismo nos colocará en el lugar que debemos estar, ni más ni menos, donde Dios lo ha determinado, no tú y yo, donde Dios lo ha determinado, así como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, número 1, que la voluntad de Dios es bendecirnos y bendecir nuestra familia y bendecir nuestra descendencia. Ese es el deseo. Dios no tiene otro deseo sino bendecirnos. Recuerdo pasajes como por ejemplo a través del profeta Ezequiel, hablando del antiguo y del nuevo pacto en profecía, diciendo que vendría un tiempo donde ya los padres no se comerían las uvas agrias y los hijos sufrirían la dentera, sino que cada quien daría cuenta por su pecado. Y recuerdo que el Señor a través del profeta dice: no quiero yo la muerte del impío. Dile al impío que se vuelva de su mal camino al bueno y que viva. Sufre Dios la muerte del impío, sufre Dios la maldición del que está recibiendo maldición. Se goza Dios de aquel que por Dios está siendo bendecido. Entendemos allí, ¿verdad? Entonces ya sabemos, Dios nos quiere bendecir. Pastor Carlos, por lo menos hasta ahora he entendido algo. En mis preguntas, ¿qué viene para nosotros este año 2024 y el tiempo seguido que Dios permita que vivamos en esta tierra? La voluntad de Dios el Padre es bendecirnos. Ahora, los seres humanos, Dios nos está permitiendo identificar. Los seres humanos tienen la libre potestad de decidir. Tú y yo tenemos la libre potestad de decidir si vamos a desechar esas bendiciones, si vamos a desechar esa bendición y ese camino que es de obediencia, o si lo vamos a tomar, ¿ok? Como el ejemplo que hasta ahora acabamos de ver.
Pero ¿qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y quizás religiosamente tú te puedas hacer de un diagrama o un conjunto de normas y de cultos y de cosas que tú tienes que hacerlos todos para que luego de cumplirlos todos Dios te pueda bendecir. Y no está mal que meditemos en nuestra vida, en lo que debemos hacer o no, pero no es de esta forma. Cuando nos concentramos en una que fue la que Dios estableció, esa determinación de obedecer a Dios en esa que Él estableció, por inercia, nos lleva a encontrarnos haciendo la voluntad del Padre en todo. Y esto comienza con el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué es lo que pide Dios? O sea, para yo demostrarle amor a Dios, para yo autoexaminarme y poder decir si estoy amando a Dios de verdad o no, yo creía que estaba amando a Dios pero no lo estaba amando. ¿Qué es lo que Dios pide? Y la palabra clave es lo que leímos comenzando. Pero antes de llegar allí, vamos a ver dos pasajes bíblicos. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Y verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. No ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Lo primero es que cuando Saúl se encuentra con el profeta de Dios, lo primero que le dice: he aquí, he obedecido a Dios. Él estaba convencido
de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque lo que él hizo se parecía a lo que Dios le había indicado hacer. Vas a ir hasta allá, vas a hacer guerra contra ellos y los vas a destruir a todos, no dejarás nada. Esa fue la palabra de Dios en resumen. Ellos fueron hasta allá, hicieron la guerra, destruyeron mucho, pero dejaron la vida al rey y a unas cuantas cosas que codiciaron buenas. Y para encubrir aquello, a la final no vamos a ser despreciados por Dios, porque le vamos con esto a hacer un sacrificio a Dios, como si a Dios se le pudiera comprar, como si a Dios se le pudiera sobornar con sacrificios o con ofrendas. De esta manera quería tapar la desobediencia con que él como siervo de Dios había obrado. Abro un paréntesis, guiado por el Espíritu Santo, para hablar a los siervos y a las siervas de Dios en este lugar. Cuando Dios habla a través de nuestra autoridad para que hagamos algo, Dios espera que lo hagamos tal cual Él lo ha dicho, conforme a su palabra. No somos nosotros lo que después de recibir de Dios una orden, vamos a filtrar la orden que recibimos y vamos a decidir: voy a hacer esto, esto no lo voy a hacer, esto sí. Porque eso fue exactamente lo que Saúl hizo. Luego, cuando Samuel le habla del sueño que acaba de tener y lo que Dios le acaba de decir, Saúl una vez más, testarudo, repite conmigo, testarudo, cabeza dura, le vuelve a decir a Samuel: no, fíjense, Samuel era el profeta de Dios, era un hombre intachable desde su niñez, de buen testimonio. Dios había sostenido cada palabra que había dicho a Samuel. Dios le está hablando a través de Samuel a Saúl y es capaz de refutarlo y decirle: no, al contrario de lo que estás diciendo, yo obedecí, le dice Saúl. Lo que pasa es que, bueno, el pueblo decidió traer estas vacas y estas cosas para hacer el sacrificio y bueno, el rey y tal. Y Samuel dijo, verso 22, le hace una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué prefirió Dios en ese momento de Saúl? ¿Los sacrificios de ofrenda o la obediencia de Saúl a lo que Dios le había dicho? Ok. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabes tú, hermano, que a veces se cuelan zorritas carnales entre el pueblo de Dios y comienzan en una actitud de desobediencia a Dios y a la autoridad? Y para sentirse bien y autoalimentar su conciencia, dicen: bueno, voy a hacer un ayuno. Porque pensamos que haciendo el ayuno estamos siendo espirituales. Pero terminamos haciendo un ayuno que Dios no recibe. Porque el Señor habló a pueblo que estaba haciendo ayuno en esas condiciones y le dijo: hastiado estoy de vuestros ayunos y de vuestros sacrificios, buscando el propio pensar tuyo y tu propio bien, y no buscando mi voluntad para ti, para mi pueblo. Así que no vale ayuno, no valen horas de oración, vale la obediencia. Si hacemos ayuno viviendo en obediencia, eso es una gran bendición. Si hacemos oración viviendo en obediencia, eso es una gran bendición. Pero si hacemos ayuno y oración y sacrificio sin obedecer a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación,
Yo estudié esa palabra y obstinación ahí no es lo que nosotros entendemos. Los maracuchos decimos está obstinado cuando alguien anda bravo, cuando anda así con la careta. Fíjate, cuidado, no le vas a hablar al pastor que parece que está obstinado. Cuidado, miren que Dios los oye. Cuidado con estar diciendo esas cosas. Obstinado es, no te le acercas a Darío que mira la careta que carga. Eso dicen los maracuchos, pero el obstinado que allí dice el hebreo es de una persona dura de cerviz, ¿ok? De una persona testaruda que no da el brazo a torcer, que no es humilde para entender que puede ser que en su vida esté haciendo algo bien, pero también es muy probable que algo esté haciendo mal. Y que cuando alguien le habla, debe prestar atención para ver qué puede arreglar de su vida. De esa obstinación está hablando allí. Entonces dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión no es solamente cuando Satanás en el cielo comienza a hablarle a los ángeles para levantarse en contra de Dios. La rebelión calladita es cuando Dios te ha enseñado a hacer algo y tú lo desobedeces o yo lo desobedezco. Eso es rebelión. Toda desobediencia a Dios, eso es rebelión. Es rebelión contra Dios. Y para vergüenza lo digo, pero para que lo identifiquemos porque es así. Y es obediencia a Satanás. Lo voy a volver a repetir. Presten atención. Cuando yo obedezco a Dios, estoy desechando las propuestas de Satanás. Las propuestas de Satanás son siempre guiadas a que yo desobedezca a Dios. ¿Cuántos identifican? Así empezó con Adán y Eva, ¿verdad? Cuando yo obedezco a Dios, le estoy dando la espalda a Satanás. Cuando yo desobedezco a Dios, ¿a quién le estoy obedeciendo? A Satanás. Así que obedecemos a Dios o obedecemos a Dios. Nosotros no estamos para andar con los dos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Ok? Y sigue diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces allí notamos claramente qué es lo que Dios pide, más que sacrificios y todo lo demás. Dios pide obediencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, donde comenzamos. Vamos preparando, Fernando, el video. ¿Lo tenemos listo? Yo les doy el play. ¿Tomaron las marcas que les pasé? ¿Sí? Ok. Bueno. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá. A ver, ¿cuántos se acuerdan de este pasaje que ahora vamos a leer? ¿Cuántos se acuerdan? Ok. Son las bendiciones de la obediencia. $14 versículos. 12 versículos que narran y describen bendición sobre la vida y lo que circunda la vida del pueblo de Dios. Vamos a estudiar 14 versículos. 12 hablan de descripción de esas bendiciones que de Dios van a alcanzar a su pueblo. 2 versículos previos hablan de una condición que Dios pide. Solamente eso. Solamente 2 versículos utiliza el Señor para decirnos, mira, con sencillez, esto es todo lo que tienes que hacer para que esto venga sobre ti. ¿Cuántos han leído alguna vez o han escuchado las bendiciones de la obediencia? ¿Sí?
Ok. ¿Y cuántos han escuchado después del versículo 15 las maldiciones de la desobediencia? Ok. Entonces el verso 1 y el 2 dicen: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Prácticamente es un solo versículo el que dice de la condición, y los demás hablan de lo que Dios desea en su corazón que nos alcance de parte de Él como bendición para nuestras vidas. Que si oyeres, una de las palabras claves, oyeres atentamente, del griego shamá, significa escuchar inteligentemente. Quiero hacer un énfasis en esto, hermanos. No es lo mismo oír cualquier cosa, cualquier ruido, que escuchar y oír bajo el término que significa acá, que es oír con inteligencia, o sea, con entendimiento. ¿Qué es lo que me están diciendo? Para ello yo tengo que prestar atención. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántas veces hemos venido al culto, por ejemplo, al servicio? Unos están atentos a lo que Dios está hablando, otros están conversando. Cuando has caído en ese punto de estar conversando y alguien te pregunta de qué era la prédica, ¿qué te pasa a ti? Bueno, creo que habló de Jesucristo. Parece que habló de Dios. No, porque no, o sea, inconscientemente, no es que sean malos. Les voy a enseñar un modal cristiano que Dios nos enseña, que es muy valioso. No es que seamos malos ni nada, pero si no estamos objetivamente enfocados, cualquiera nos va a meter conversa. Y por cordialidad vamos a seguir la respuesta, mientras que Dios allá está hablando a través del adorador, o del ministro, o del predicador, o del maestro. Dios está hablando una palabra. Pero ¿qué voy a salir yo de la iglesia a obedecer qué, si ni siquiera puedo entender de qué fue que se habló? ¿Y cuál fue el mensaje que Dios trajo? ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Para yo entonces meditarlo por la palabra. Si es verdad, aquí está en la palabra, lo dice, tal. Ok, Señor, ayúdame a vivir esto. Tengo que estar atento, ¿verdad? Entonces no es lo mismo oír que oír con atención, escuchar como Dios quiere. El oír al que nosotros en nuestra sociedad estamos acostumbrados es el oír del ruido. Nosotros abrimos la puerta, salimos y empezamos a escuchar corneta, ruido, gente que grita, tal, el otro, el que vende esto, el que vende lo otro. Dígame si vamos para el centro. Pero no se trata de ese oír, se trata de una palabra especial. Cuando Dios me va a hablar y me va a decir algo, yo voy a estar atento a qué es lo que Dios me va a decir. Porque Dios le habla a Saúl en la reprensión y le dice a través de Samuel: ¿no es más bien lo que Dios busca, que se le preste atención a su palabra para obedecerla? Entonces muchos desobedientes se justifican inclusive: bueno, no lo hice porque es que no te oí, es que no te escuché cuando me dijiste. Claro, si no hay el propósito de prestar atención para captar lo que Dios me dice y luego obedecerlo, ¿cómo puede ocurrir? Entonces, el oír, que allí la palabra de Dios utiliza en el hebreo chamá, el significado es escuchar inteligentemente.
con atención, con obediencia. ¿Ok? Este es el significado de esa palabra que estamos leyendo allí en la Biblia. Dice que si oyeres atentamente, estamos diciendo que si oímos con atención y con inteligencia, con entendimiento, lo que Dios nos está hablando, para guardar. ¿Qué será guardar? Atesorar, dice mi hermana. Cumplir. Tener cuidado de algo, vigilarlo y defenderlo. Es como, ya va, hay muchas corrientes de cosas por allí, pero ya va. Lo que Dios dijo y está en la Biblia, eso es lo que es. No es todo lo que digan por ahí, es lo que Dios. Entonces yo vengo y guardo de no aceptar las otras corrientes, sino lo que Dios dice, guardo. El salmista decía, guiado por el Espíritu Santo, he guardado tus palabras en mi corazón para yo no pecar contra ti. O sea, yo atesoro cuando Dios me habla para acordarme qué dice Dios de tal cosa. Y de esta manera, cuando se presente la tentación o la concha de mango, yo recuerdo la palabra que tengo guardada en mi corazón que Dios me dio y me orienta y me dice que eso no está bien. ¿Verdad que sí? Es un ejemplo como ese. Lo guardo. ¿Ok? Conservarlo, retenerlo. Guardar significa conservar algo, retener algo que Dios te dio. Preservar algo del daño que se le puede sobrevenir. Muchas veces Dios nos ha hablado. A través del apóstol Pablo escribía a Timoteo y le decía, guárdate de los falsos maestros. Guárdate de las doctrinas de demonios. Lee, ocúpate en la lectura y en la oración. Y ten cuidado y pelea la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. Que el Señor te encuentre aprobado. ¿Oíste? Guarda eso. Esto me habla a mí de que yo tengo que batallar con el conocimiento que Dios me da para mantenerlo. Esto es guardar. Ok. Y dice para guardar y qué? Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vuelve a decir, si oyeres, si escuchares atentamente, si escuchares con inteligencia, para poner por obra eso que Dios te está diciendo, la voz de Dios, entonces esas bendiciones van a venir sobre ti, te alcanzarán. ¿Qué pasa? Que se habla, se lee y comienzan incluso a decir, yo decreto y yo declaro y yo profetizo, todas esas palabras. Pero pueden decretarlo, profetizarlo 1000 veces, pero si no hacen, la única condición que Dios pide no es decretarlo, no es profetizarlo, no es anunciarlo. La única condición que Dios pide es obedecerle, prestarle atención a sus palabras para obedecerle. Cuando nosotros nos ponemos en ese punto que Dios quiere, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Vamos a prestar atención a un corto video para seguir con el último punto.
preguntado alguna vez cuál es la clave de la relación tan íntima y perfecta que Jesús tenía con su Padre? No busques más. Es esta. Acabamos de verlo. Obediencia. Una radical, absoluta e incondicional obediencia. La Biblia constantemente nos muestra que hay una relación directa entre amar a Dios y obedecer a Dios. De hecho, Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, nuestro nivel de amor por Dios se revela en nuestro nivel de obediencia a Dios. Lo que muestra si realmente le amas es tu obediencia. Pero somos bien románticos, ¿verdad? La Biblia no dice: si me amáis, decídmelo mucho. Si me amáis, llorad en los cultos. Si me amáis, componedme canciones. Si me amáis, hacedme sacrificios. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay mucha gente romántica en la iglesia, bien romántica, que vienen a la iglesia, ¿Hasta ahí? ¿Ya? Ok, gracias. Ok, entonces, como lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15, 16, 17, también en las cartas de Juan, el amor a Dios se traduce con obediencia. El amor a Dios se expresa con obediencia. Una fe genuina le habla al prójimo de que es una fe genuina por el fruto y la obediencia. Entonces, como último punto es el número 4, acontecerá. Acontecerá. Y vamos a concentrarnos allí en describir lo que Dios mismo se toma en su palabra para alcanzar nuestras vidas una vez que nosotros hemos tomado un camino de obediencia a Él. Y dice el verso 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Fíjense esto, hermanos. Voy a ir haciendo pausas explicando mientras lo vamos leyendo. Generalmente el enemigo nos ha engañado y nos ha puesto a que nuestros mayores esfuerzos sean para trabajar. Y yo quiero que en este momento prestemos atención para no tergiversar lo que voy a explicar. Nosotros tenemos que trabajar. La Biblia nos manda a ser esforzados y valientes y que debemos trabajar. El tema es que el enfoque de nuestros corazones debe estar primero en amar y obedecer a Dios y luego lo demás. Cuando yo tengo en mi corazón el enfoque de amar y obedecer a Dios por encima de todo, ningún trabajo, ningún negocio, ningún estudio me va a empujar a desobedecer a Dios. No es que cae en esos pecados por el ambiente que le rodea. No es así. Cuando alguien no está enfocado, eso ocurre. Pero cuando alguien está enfocado, hermano, cuando alguien está enfocado, ¿cuál era el ambiente más hostil que el que tenía Daniel alrededor? Y que el que tenían esos 3 jóvenes, por ejemplo. Y que el que tenía Jesús, rodeado de los supuestamente sacerdotes, escribas, ¿verdad? Pero como ellos estaban enfocados, ellos no cayeron en la desobediencia a Dios por consagrarse con los hombres, no. Entonces, lo primero es que no debemos enfocarnos más nuestro esfuerzo en el trabajo porque necesito traer provisión. Cuando Dios enseña
que la base de tu provisión es Él y que Él te va a proveer y te va a proveer a través de un trabajo como Él lo quiera hacer. Pero tu enfoque y mayor pasión no debe ser el trabajo y después obedecer a Dios. Debe ser obedecer a Dios y después el trabajo. Yo no sé cuántos me entienden, pero cuando nosotros primero obedecemos a Dios, mayormente que a nuestra familia, mayormente que a nuestro trabajo, las cosas se comienzan a componer desde el punto de vista de Dios. Y el enemigo es experto en confundir estos términos. Y vemos a mucha gente, ¿verdad?, que confundida en esos términos, a veces termina sirviéndole a Dios religiosamente y no por amor, amando sus trabajos seculares y sirviendo a Dios religiosamente. Mientras que nosotros debemos amar a Dios por encima de todo y amando a Dios, salir a trabajar con pasión también, porque cuando nosotros amamos a Dios por encima de todo, creemos en lo más íntimo de nuestro corazón que ese trabajo, negocio o estudio que tenemos, Dios nos los dio. Y en ese lugar vamos a honrarlo a Él, vamos a llevarlo en alto. A mí no me importa cómo los demás se quieran comportar y cómo los demás quieran hablar y expresarse. A mí me importa amar a Dios y estar bien delante de Él. Entonces, cuando uno hace eso, nosotros no tenemos que salir a perseguir las bendiciones. Yo no sé si ustedes lo notan, pero la sociedad y la religión nos ha enseñado que salgamos a perseguir las bendiciones. Pero Dios dice que cuando nosotros lo perseguimos a Él, las bendiciones vienen sobre nosotros. ¿Cuántos entendieron eso? Y dice allí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán, o sea, me persiguen. Si me alcanzan, es porque me persiguen. O sea, yo no tengo que andar rompiéndome la cabeza. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. No es que hay un dicho que dice que el tren no se puede dejar pasar, porque después que se pasa, se perdió la oportunidad. Eso quizás funcione, y no lo creo, para la gente que no tiene propósito de Dios. Pero la gente que tiene un propósito de Dios, ni una tilde del propósito que Dios tenga contigo y conmigo, Él va a dejar de cumplir. Salmo 138 y verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, se haya pasado el tren o no. Porque a lo mejor el tren que yo creo que se pasó, Dios permitió que se pasara porque ese no era. Ese iba a Tarsis. El que Dios quiere que yo agarre es el otro que viene más tarde, que va para Nínive. ¿Cuántos entendieron? Entonces el enemigo y la sociedad te confunde. Te confunde y sal detrás y haz esto y haz lo otro. Ya va, vamos a reorganizar. Y vamos a apasionarnos con nuestro Padre Celestial. Vamos a amarlo a Él por encima de todas las cosas. Y una vez abrazado a Él, ahora sí, Señor, dame dirección. ¿En qué invierto mis esfuerzos de trabajo? ¿Cuál es el negocio, la empresa o la carrera que tú quieres que yo estudie, donde tu propósito en mi vida se va a cumplir? ¿Y sabe qué va a pasar? Que donde usted esté y yo esté, y yo sé que si se pone a pensar, ruego al Espíritu Santo de Dios que en este momento les vaya confirmando y recordando, muchas veces fuimos a obedecer y a hacer la voluntad de Dios y no a trabajar. Y cuando salimos de hacer la voluntad de Dios, el teléfono sonó y Dios nos trajo en el trabajo bendición y provisión que no habíamos salido a buscar. Porque Jesucristo lo dijo, que es un principio del reino de los cielos, que dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces me apasiona que yo no tengo que andar con 4 ojos abiertos como los vivos para aprovechar todas las oportunidades. Ya va, hermano, ya va. Tus bendiciones no son oportunidades, tus bendiciones son propósitos de Dios. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde vamos a preparar la Pascua? Y Jesús siempre se anticipa al caminar de sus discípulos. Jesús dice: vayan caminando por ese camino, van a entrar allí en una ciudad, van a encontrar una casa así asado. Allí va a haber una asna con un pollino amarrados.
Esta es para la entrada triunfal en Jerusalén. Perdón, comencé diciendo que la Pascua también ocurrió con la Pascua. Esta es para la entrada triunfal en Jerusalén. Vayan y tomen el pollino. Va a salir el dueño de la casa y del pollino y les va a preguntar que qué están haciendo. Y ustedes le van a contestar: mi Señor nos dijo que lo iba a utilizar y luego lo regresaríamos. No estaban viendo eso. Jesús se está anticipando y les está guiando. Ellos caminan. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Entraron a la ciudad, encontraron la casa, encontraron al pollino y lo agarraron. Cuando lo estaban agarrando salió el dueño. Cuando salió el dueño, ellos le dijeron, ya el Señor le había dado una orden al corazón de ese dueño de que no le dijera: salgan de aquí o les pego un tiro, déjenme el pollino quieto. No, se los prestó porque era provisión de Dios. Y ellos lo trajeron. Jesús se montó y hizo la entrada triunfal en Jerusalén. Así mismo pasó para celebrar la Pascua. Él les dijo: vayan, entren, van a encontrar un aposento alto. Ese lugar ya está preparado para nosotros. Y ellos no lo habían visto, ellos no sabían, no habían ido a conversar con el hombre. Ellos van, entran, visualizan el aposento alto y enseguida que le hablan al de la casa, las palabras encajan en su corazón, porque el Dios Todopoderoso ya le había ministrado y lo recibió y celebraron la Pascua. Llega el cobrador de los impuestos y consigue a Pedro más pelado que rodilla y chivo. ¿Se acuerdan? Y Jesús está más adelantico y le llegan a Pedro solo: págame el impuesto, de ti y de tu compañero. Y se mete las manos en los bolsillos Pedro y nada. ¿Qué hace Pedro? Corre hacia Jesús. Ahí están los cobradores de impuestos. Yo no tengo nada, estoy pelado. Jesús le da una enseñanza, ¿verdad?, de la injusticia que ellos hacían. Sin embargo, Jesús no demuestra su buen testimonio y su obediencia aún con aquellos que lo están haciendo mal. Y nos demuestra que Él nos provee para pagar aún aquello que creemos que es injusto que paguemos. ¿Te parece que el colegio está caro? A mí también me parece, pero Dios me va a proveer para pagarlo. ¿Te parece que el seguro está caro? A mí también me parece, pero Dios va a proveer para pagarlo. ¿Te parece que el pollo y la carne se pusieron caros? A mí también me parece, pero Jesús va a proveer para pagarlo, ¿sí o no? Entonces Jesús le dice a Pedro: tira el anzuelo, Pedro, después que le da la enseñanza. El pez que vas a sacar lo abre. En el buche tiene las 2 monedas. Dáselas por el pago tuyo y el mío. Y tal cual, Pedro sacó el anzuelo, lo tiró en un mar tan grande, con tantos peces, mordió el anzuelo, el pez que tenía unas monedas, que es muy probable que se las traguen porque las monedas son brillantes y los peces buscan cosas brillantes para comer. Yo soy pescador y sé de eso. Entonces sacó y le pagó. Entonces dejó Jesús avergonzado a Pedro. Dejó Jesús avergonzado a los discípulos sin un aposento alto para la Pascua. Dejó Jesús avergonzado a los discípulos que le quedó en mal y el hombre no entregó el pollino. Jesús va a respaldar lo que nos dirige a hacer. El secreto está en que antes de salir para allá, aquí, hablando con Él, haya recibido una dirección. Porque ellos pudieron agarrar otros caminos, pero cogieron el camino que Jesús le dijo y entonces encontraron lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Cuántos me entienden? Ok. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bueno, es que si estoy en la ciudad voy a recibir provisión, pero si me toca para el campo, allá no hay provisión. Dios dice: si te tocó el propósito en el campo, yo te bendigo. Si te tocó el propósito en la ciudad, yo te bendigo. Está diciendo Dios en su palabra. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quiénes son esos? Nuestros hijos. Nuestros hijos.
Dios promete desde siempre bendecir a nuestros hijos. Cuando Dios habla de consecuencias de gente que hace lo malo, dice que la maldad visitará a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando Dios habla de misericordia y bendición sobre aquellos que le temen y guardan sus mandamientos, dice hasta 1000 generaciones. Lo puede buscar. Démonos cuenta cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo más ferviente? ¿Bendecir o maldecir? Bendecir, bendecir. Y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias. Si tú tienes, ¿qué significa para ti, para mí la tierra? Significa nuestro trabajo. Para ellos la tierra era donde Dios les proveía, era donde producían sus empresas o sus negocios, eran la tierra. Esa era la forma de aquel tiempo. ¿Qué es para nosotros hoy la tierra? Nuestro trabajo, nuestra producción. Lo bendecirá el Señor. El fruto de tus bestias. ¿Cuántos tienen por allí perritos, gaticos, animalitos? Bueno, esto está dentro de eso. Usted sabe que Dios bendice aún a nuestros animales. Ahí está en la palabra. Los bendice. Claro, y no bendijo a las ovejas de Jacob y las multiplicó. ¿Sí o no? ¿Ah? Ok. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar en tu casa, donde haces la comida, donde amasas la harina para la arepita, donde pelamos el plátano maduro y lo metemos al horno con el quesito rallado. Se me hace agua la boca. Ajá. Allí la bendición de Dios está con nosotros. Él lo promete, la bendición de Dios está en nuestros alimentos. Y yo me he puesto a creer esto, ¿no? Y a fijarme. Y fíjense que económicamente hablando y humanamente hablando, nosotros somos iguales, tenemos pocos recursos, humanamente hablando. Pero resulta que cuando se trata de Dios y sus hijos, Dios permite que lo poco que tengamos es lo mejor. Y a veces veo y nos estamos comiendo los mejores aguacaticos. ¿A cuánto les pasa? O los mejores platanitos amarillos, ¿verdad? El mejor queso. Y así, porque Dios nos saciará con lo mejor del trigo. Y dice: bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esa promesa me guarda cuando yo tenga que salir y andar por allá y después regresar. Esa promesa está sobre mí y los míos y sobre ti. En la entrada y en la salida el Señor te bendice, el Señor te guarda, el Señor prospera el camino. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Caminar en obediencia a Dios no quiere decir que los vecinos todo el tiempo te van a amar. De repente hay vecinos que se te van a levantar. O de repente va a ser alguien en el trabajo, yo no lo sé. O de repente son los brujos porque le servimos a Dios, pues. Y el diablo les pone que nos odien, yo no lo sé. Pero sea cual sea, los enemigos que se nos levantan, cuando nosotros caminamos con Dios, obedeciéndole, amándole a Cristo, ¿verdad? Que esa es la base de la obediencia, creer en Cristo para nosotros. El Señor hace que los que se levantan en contra de nosotros, por un camino vengan, pero por 7 caminos se tengan que devolver. El Señor lo hace, no nosotros. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Bueno, pastor, es que yo no tengo granero. Yo lo que hago es que tejo, hago cosas tejidas como esta. Y yo soy costurera. Y yo hago quesillos y vendo dulces. Y yo hago trámites. Y yo hago esto. Y yo soy ingeniero. Y yo soy profesor. Y yo soy maestra. Allí dice: y sobre todo aquello en que pusieres. ¿Cómo dice allí? Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre,
en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para nosotros sus hijos. Nos vamos preparando los adoradores, por favor. Para nosotros sus hijos, los cielos no serán cerrados de bronce, como dice la palabra en algunos casos, sino que Dios abrirá el cielo. Eso tiene un significado muy hermoso. El cielo abierto significa nuestra comunión y oraciones llegan delante de Dios. La respuesta baja sobre nosotros de parte de Dios. Su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Hago un paréntesis en este momento. Esto no quiere decir que todos los hijos de Dios obedientes somos llamados a ser jefes. Esto habla de la autoridad que deviene de la obediencia. ¿Por qué Jesucristo se le ha dado toda autoridad? Porque el Padre lo puede confiar en Él, porque Él en todo le obedece. ¿Cuántos van conmigo? Si nosotros queremos que las huestes espirituales nos obedezcan, que las enfermedades nos obedezcan, que la sanidad venga sobre la gente, que podamos orar por las situaciones y hayan respuesta, todo lo que el ser humano sembrare, eso también cosechará. ¿Cómo pretendemos que los demonios obedezcan si nosotros no obedecemos a Dios? ¿Cómo pretendemos que salgan las enfermedades si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios? Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Allí habla que si nosotros obedecemos, estaremos por cabeza, y esto es autoridad. La autoridad espiritual que Jesucristo explica en la carta a los Colosenses, que habiéndonos quitado el acta que nos era contraria de decretos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿verdad? Él nos salvó. Dice en Efesios que Él puso al enemigo bajo nuestros pies. Yo no sé cuántos lo recuerdan ese pasaje, pero no dice que el enemigo está sobre nosotros, sino que Jesús puso al enemigo bajo nuestros pies, siendo Jesús la cabeza y nosotros el cuerpo. Si nosotros visualizamos ese ejemplo físico, la cabeza es la que le da la orden al cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuántos entienden? Entonces está hablando, cuando hay un cuerpo de Cristo que le obedece a la cabeza, que es Dios, que es Cristo, le obedece, el enemigo y toda hueste espiritual está bajo sus pies. Por eso dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, una sola cosa quiere Dios hacer. Es el anhelo del corazón de Dios hacer. ¿Cuál es, según lo que hemos estudiado hoy en la palabra? Que su bendición nos alcance. Que su bendición me alcance a mí, te alcance a ti, a tus hijos, porque habla del fruto del vientre, a tus bestias, que es si tienes animales en producción, si tienes mascota, a tu granero, a tu trabajo, en lo que pones tu mano. Dios está queriendo bendecirte. Cuando hacemos la comida, Dios está queriendo bendecirnos. La voluntad de Dios es bendecirnos. ¿Qué debemos dar nosotros? Solamente pide Dios una cosa: que oigamos atentamente para obedecer lo que Dios nos ha dicho. Y no permitas que un pensamiento condenatorio del enemigo, o quizás legalista, te trate de matar esta semilla, diciéndote:
O sea, nosotros tenemos que guardar la ley. No está hablando de eso. Cuando tú y yo lo tenemos inclusive muchísimo más fácil que la gente de aquel tiempo. Cuando tú y yo ponemos todo nuestro amor en Jesucristo, nuestra fe y confianza en Él, Jesucristo nos llena de su Espíritu Santo y Él mismo nos guía a hacer la voluntad del Padre. Él nos va conduciendo día a día. Y entonces ocurre que a veces hasta sin proponérnoslos nos encontramos haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios. Así que, como decía el apóstol Pablo, gloria damos a Dios por Jesucristo, que nos librará del pecado y de este cuerpo de muerte. Comenzando este nuevo año, nos preguntamos, ¿cómo nos irá? Si Dios ha prometido querer bendecirnos, ¿cómo espero yo que me vaya, hermano? Me va a ir bien, porque no quiero desobedecer a Dios. Cada día le pido, Señor, si he fallado, perdóname. Si en algo he cometido un error, enséñamelo. Perdóname y ayúdame. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero vivir bajo tu bendición. ¿Qué tiene Dios para tu vida? ¿Qué es lo que ha pensado Dios para tu vida según lo que hemos venido leyendo? Pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Dios quiere bendecirnos integralmente. Integralmente significa en todas las áreas, no en una y otra no. Así que, mi hermano, concluyo diciendo, si seguimos como vamos, tratando de obedecer a Dios a través de Jesucristo, poniendo todo nuestro amor en Cristo, nuestro Rey, Salvador y nuestro Señor, acontecerá, como dice allí, acontecerá, y lo veremos hecho, que todas estas bendiciones vendrán sobre ti, vendrán sobre mí y nos alcanzarán. Amén. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es luz, es orientación para nosotros, es medicina a nuestros huesos. Qué bonito es saber, estar claro según tu palabra, cuál es el deseo de tu corazón para tu pueblo. Al no leerlo en la Escritura, pudiéramos estar divagando, Dios mío, en pensamientos. ¿Será que nos toca bendición? ¿Será que nos toca tribulación? ¿Será que nos toca ayuda o será que nos toca miseria? ¿Será que nos toca salud o será que nos toca enfermedad? Pero qué hermoso es conocer tu palabra, que tu Espíritu Santo nos las despierte, nos las enseñe y podamos entender que tu voluntad ferviente durante todos los tiempos es bendecirnos, es traer tu bendición y que nos alcance sobre todos nuestros graneros, sobre todos nuestros hijos, sobre nuestra casa, nuestros alimentos, sobre la iglesia, sobre todo aquello en que pongamos la mano, que tu bendición esté con nosotros. Hoy entendemos que solo una cosa nos estás pidiendo, y esto es estar atentos a tu voz, estar atentos a tu palabra para ponerla por obra, y en Jesucristo todas estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Lo recibimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador en su corazón en esta mañana? ¿Hay alguien que no lo haya hecho y con una oración quiera decirle a Cristo que sea su Dios y su Salvador? Ok, Dios te bendiga. A Dios la gloria.